Bueno, se expondrá el tema de losas. Mi nombre es Ramírez Hernández Braulio Tomás. Como antecedente, puede decir que el ser humano a través del tiempo ha ido evolucionando sus maneras de vivir. Eh, Regularmente en la antigüedad se usaba pues los materiales que serían piedra y madera, de los cuales esos construían sus casas. Hoy en día, pues gracias a las investigaciones, se ha encontrado o se encontró un material eh, mucho más resistente a la piedra y a la madera. Las civilizaciones desarrollaron un nuevo material que es llamado o conocido como el concreto reforzado. Este concreto reforzado nos permite pues construir casas con mejores propiedades de material. Bueno, en las construcciones el concreto reforzado se utiliza para proporcionar placas planas y útiles que nos permiten una mayor carga en nuestra construcción. El concreto reforzado, hablando de losas, se utiliza o puede estar apoyadas en vigas de concreto. También pueden estar apoyadas en muros de concreto reforzado o incluso en elementos de acero. Bueno, nuestro objetivo es exponer información sobre el tema de losas, integrando, recabando y entendiendo la información de lo que se divide el tema mencionado. Bueno, en la normatividad vigente, según las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de concreto, nuestras losas pueden ser de un espesor constante y estas pueden tener un cuadro o un rectángulo menor al espesor en la parte central que se ubican nuestros tableros. Hablando en el caso de las losas aligeradas, se contará con una zona maciza adyacente a cada columna de al menos de 2.5 de la altura. En los ejes de nuestras columnas se colocarán nervaduras de un ancho no menor de 250 milímetros. En la parte superior de la losa se colocará un firme de espesor no menor de 50 milímetros. Esta capa maciza tendrá que soportar al menos un peso de 10 kilonewtons en un área o una sección de 100%. También se debe tomar 3 puntos importantes sobre esto. Cada eje entre columnas y en cada dirección se deberán colocar al menos 6 hileras de casetones o alvéolos. También nuestro sistema de losas debe de ser resistente. Si nuestra estructura elaborada, su altura no excede de 20 metros y existe por lo menos 3 crujías, nuestro diseño posismo se puede realizar como Q igual a 3. También, si nuestro diseño no cumple con lo anterior, entonces se tomará como Q igual a 2. Nuestra transmisión de momento entre la losa y la columna. Nuestro dimensionamiento para el refuerzo de flexión. Secciones críticas para nuestro momento y distribución de las franjas. Sus esfuerzos cortantes que tienen ellas. Sus peraltes mínimos, los abacos y, por último, sus aberturas que tienen nuestras secciones. Bueno, el siguiente tema son losas reticulares, del cual este tipo de losa se elabora mediante un sistema de entramado de traves cruzadas. Estas forman pues una retícula que va dejando huecos intermedios en cada una de ellas. Bueno, su peso volumétrico de estos huecos o de estas retículas no deben de ser mayores de 90 kilogramos por metro. Este tipo de losas reticuladas deben de soportar cargas concentradas de hasta 1 tonelada. Ventajas de una losa reticular. La capacidad de carga de esta losa es mayor a la de otras losas. Además, esta losa pues es ligera, por lo tanto no se usa tanto concreto. Proporciona una buena estabilidad estructural y da una mejor apariencia estética, por lo tanto se utiliza en plazas, aeropuertos, estacionamientos, etcétera. Y las desventajas de esta losa es que no se puede, bueno, necesitas personal clasificado para poder realizarla y no se realiza en proyectos inclinados. También no está diseñada para pues, soportar vientos fuertes o áreas
ciclónicos. Bueno, en este tipo de losas se elabora a base de un sistema de entramado que forman retículas dejando huecos intermedios que pueden ser ocupados por bloques o materiales que no superen su peso volumétrico de más de 900 kilogramos sobre metro. También son capaces de soportar una carga concentrada de 1 tonelada. Y bueno, para crear estos huecos en la losa, estas retículas en la losa, se usa a manera de siembra casetones de plástico prefabricados y ya a la hora que fragúe el concreto, pues ya son retirados y se lavan para su uso posterior, así dejando una losa plana y con un espesor uniforme. De losas reticulares dependiendo de su clasificación de refuerzo. Aquí encontramos las concentradas en dos direcciones, que es cuando las tensiones se concentran en las columnas en ambas direcciones, las distribuidas en dos direcciones, que es prácticamente lo mismo, solamente que en esta no hay tantas deformaciones y se tiene que trazar los tendones formando una especie de canasta. La tercera sería distribuidas en una dirección y concentradas en la otra. En esta se eliminan todas las intersecciones que existen excepto en las columnas. Esto es para que la losa vaya hacia solo una dirección. Mi nombre es Brígido Ortiz y otra recomendación especialmente de uso para habitaciones u oficinas, es decir, de áreas de losa no tan extensas. Las losas aligeradas no necesariamente necesitan capiteles ni ábacos, pues el espesor de la losa puede suponerse como el claro mayor entre 20, es decir, L entre 20. Solo para aclarar, el capitel es un elemento que se encuentra en la parte superior del apoyo o en este caso de la columna. Puede tener una forma de media pirámide, solo que invertida, es decir, la parte más pequeña hacia abajo y la parte más ancha hacia arriba. Y seguido del capitel va el ábaco, que es una placa generalmente cuadrada y sobre ella va apoyada la losa. Para cargas vivas mayores a 450 kilogramos por metro cuadrado, sí es recomendable usar capiteles y ábacos, y el espesor de la losa puede suponerse como el claro mayor. Continúo con el cálculo estructural para estas losas reticulares. En esta parte nos adentramos a lo interesante, al chiste de esto, ¿no? Y lo primero que menciono es que las losas, para efectos de cálculo, las dividimos en dos grandes grupos, perimetralmente apoyadas, que son las que cuentan con apoyo en sus cuatro lados, ya sea en muros o en vigas. Estas trabajan en sus dos direcciones. Y las losas planas, que pertenecen al segundo grupo, estas trabajan en una dirección y solo se encuentran apoyadas en sus dos extremos, que son las columnas. La característica de estas losas es que de columna a columna no existe una trave que sirva de apoyo. Ahora bien, para diferenciar la losa perimetralmente apoyada y la losa plana, debemos conocer el comportamiento de cada una de estas losas frente a la acción de cargas normales, o sea, a 90 grados. Y es que la forma que toma cada una de estas losas varía. Las primeras se deforman en curvatura simple, es decir, se comporta como la figura mostrada, que es una gráfica típica de deformación de los materiales, en este caso de la losa, la cual indica que primero se presenta el agrietamiento. Obviamente esto sucede paulatinamente. Después, al llegar su límite elástico, esto ya hablando del acero, entra a la zona de fluencia y posteriormente llega al colapso o al punto de ruptura. Prosiguiendo, tenemos una imagen donde se ilustra cómo se deforma o se producen los agrietamientos mediante la aplicación de cargas, desde una pequeña carga que va en aumento hasta la falla del elemento que estamos analizando. Bien, el cálculo en sí se realiza de forma muy similar, con las excepciones que las losas en dos direcciones existen momentos en ambas direcciones.
Y entrando con algunas fórmulas, tenemos la siguiente fórmula, que es para definir el peralte mínimo de esta losa reticular. Y esta dice que D es igual a perímetro entre 300. Si Fs es menor a 2000 kilogramos por centímetro cuadrado y W menor a 380 kilogramos por centímetro cuadrado. Si no se cumplen alguna de las condiciones anteriores o las dos, usamos D, que dice perímetro por 0.034 por la raíz cuarta de Fz por W entre 300. Fz significa esfuerzo del acero y la W es la carga distribuida. El siguiente subtema de losas es la tridilosa. Y bueno, la tridilosa es una estructura mixta de concreto y acero y se compone de elementos tubulares, soldados o atornillados a placas o nodos de conexión. Lo anterior permite la construcción de estructuras mucho más ligeras, económicas y muy resistentes a la vez, en tiempos mucho menores que los sistemas convencionales. Estas características permiten su utilización para soluciones especiales, tales como puentes, hangares para aviación, tiendas departamentales, edificios de oficinas, hoteles, entre otros. Es Ernesto Daniel Flores Martínez. Y continuando con la exposición de tridilosas, encontramos la parte de conexiones. Las conexiones para este tipo de estructuras las conocemos como nudos, los cuales son los encargados de unir las barras según su diseño. Este tipo de conexiones les permite a la estructura soportar las diferentes cargas, es decir, las cargas vivas, las cargas muertas y en algunos casos las cargas reducidas, al igual que las cargas accidentales, es decir, viento, fuego y sismos. A partir de aquí tenemos el esfuerzo en el que se convierten los momentos flectores a un par de fuerzas de cargas axiales. Losacero. La losacero es otro tipo de estructura utilizada en losas, la cual nos permite mantener una reducción en el peso del elemento. La losacero es un tipo de estructura a base de lámina galvanizada, la cual se recubre con una estructura de acero. Está sujetada a sus diferentes elementos que veremos a continuación. El acero cuenta con 4 elementos de suma importancia. La primera es la viga de acero. Esta es el apoyo principal de este tipo de losas. Es la que se encuentra bajo la estructura de la lámina galvanizada y le permite el sostenimiento de este tipo de estructuras. Las siguientes son los conectores de cortante. Estos conectores de cortante son los pernos que van colocados sobre las láminas de esta estructura. Lo que sigue es el refuerzo por temperatura. El refuerzo por temperatura cabe mencionar que está diseñado por una malla electrosoldada que se encuentra sobre la capa de la lámina galvanizada, y después de esta encontramos el último elemento, que es la losa de concreto. La losa de concreto nos permite una superficie plana en la cual puede ser transitada y nos sirve como la base principal de esta. De la losa acero los podemos mantener como esfuerzos de un elemento compuesto. Es decir, por las diferentes uniones de los elementos que cuenta este tipo de losas, lo que es la viga, la lámina galvanizada, el refuerzo por temperatura, que es la malla electrosoldada, y los pernos la hacen un modelo compuesto para resistir los esfuerzos. Es decir, cada uno de los perfiles que encontramos dentro de esta estructura le permite resistir las cargas de los esfuerzos principales que le llegan a esta estructura. El diseño de este tipo de estructuras lo hacen por medio de revisión de elementos y su relación de esbeltez. Es decir, el pandeo a compresión depende de los factores de esbeltez del elemento y de las condiciones de restricción en los extremos que definen el coeficiente de longitud efectiva. El procedimiento para la revisión de estos elementos que son sometidos a compresión axial entre los perfiles laminados son 4. Uno de ellos es definir el esfuerzo de fluencia en el acero. El otro es el determinar el valor de los esfuerzos residuales
y el otro es determinar algunos parámetros como lo son la inercia de dirección del eje fuerte, la inercia de dirección del eje débil y el área de sección transversal y la longitud del elemento. La conexión de la losa cero con la viga es por medio de conectores soldados al patín superior de la viga. Esto también se aprovecha con la conexión del concreto que se encuentra sobre ella y del fraguado del mismo para realizar una especie de conector de cortante para la acción compuesta de la viga. También se toman en cuenta 4 puntos importantes que realizan este tipo de conexiones. Entre ellos son los relieves longitudinales que actúan como conectores mecánicos. El concreto utilizado trabaja también a compresión y rellena los canales. El cortar la carga muerta del concreto antes del fraguado. Y la sobrecarga del diseño es soportar la sección compuesta donde el acero no provee el refuerzo positivo. La conclusión de estas losas que hemos mencionado, encontramos que la diferencia de ellas es el proceso constructivo y los elementos que se utilizan, pero la igualdad entre ellas es el costo y la ligereza entre ellas. Es decir, este tipo de losas se utilizan para aligerar en algunos casos y en algunos casos para que sea más estética a la vista. Este tipo de losas, diferentes métodos constructivos, diferentes materiales, diferentes equipos, le permiten al constructor, al ingeniero civil, mantener una relación de estructura para que el peso sea más ligero y en todo caso la función sea la misma o en todo caso mucho mejor. Eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por la atención.